Acrópolis Multimedios presenta Noche de Debate, Análisis a Fondo. ¿Qué tal, estimados cibernautas? Los saludo esta 15 de junio del 2023 y les comento que el tema a debate el día de hoy es la postura de la UNAM ante el caso de la ministra Yasmín Esquivel. Hoy, como siempre, tenemos un panel de lujo. Tenemos invitados para esta noche al doctor Raúl Pimentel Murrieta. Buenas noches, magistrado. Muy buenas noches, gracias. Él es magistrado en retiro del Poder Judicial del Estado de Veracruz, catedrático de la Universidad de Jalapa y de la Veracruzana. Y el doctor Víctor Lozano Vázquez. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Él es presidente del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz y catedrático de esta casa de estudios. Y pues, como siempre, también nos acompaña el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, director del Instituto Interdisciplinario de Investigación de la Universidad de Jalapa, además de ser investigador de la Universidad Veracruzana e investigador SNIT. Gracias, doctor. Y co-conductor de este espacio por más de una década. Gracias, doctor, y bienvenidos a nuestros invitados. Gracias. Bien, el equipo de producción de Acrópolis Multimedios nos ha preparado un video inherente al tema que hoy vamos a debatir. Adelante, corre video. Hace unos días, la jueza María Magdalena Malpica Cervantes resolvió que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, es la autora original de la tesis de licenciatura en Derecho que presentó en 1987 en la UNAM. Asimismo, la jueza quinto de distrito, Sandra de Jesús Zúñiga, le otorgó una suspensión definitiva que impide a la UNAM emitir una resolución sobre el caso, aun y cuando la máxima casa de estudios asegura que ya tenía lista su respuesta. La institución educativa lamentó la decisión que retrasa por tiempo indefinido que el Comité Universitario de Ética dé un dictamen. No obstante, acatará la sentencia. En este mismo sentido, uno de los abogados de la UNAM afirmó que sí hay posibilidad de invalidar el título de la ministra, por lo que pidió que desista de los juicios existentes y permita al Comité de Ética concluir con su trabajo. Y en caso de que no sea así, aseguró que llevarán su estrategia al mundo legal. Estamos de regreso. El tema, usted que nos acaba de hacer el favor de sintonizarnos, el tema a debate esta noche es la postura de la UNAM ante el caso de la ministra Yasmín Esquivel. Bien, bueno, pues vamos a empezar con los cuestionamientos. Recientemente los abogados de la ministra Yasmín Esquivel expresaron que una juez civil de la Ciudad de México resolvió de manera inapelable a su favor el caso del supuesto plagio. ¿Esto es así, doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara? Gracias, doctor Carlos García Méndez. Y se inicia con una pregunta bastante importante porque se ha tratado, a mi consideración, de confundir a la opinión pública para tratar de simular que este asunto ya está concluido y sobre todo que ya está resuelto conforme a derecho, que no hubo plagio, y esto no es así. Lo primero que debemos tener en cuenta es que no existe por el momento ningún análisis comparativo ni siquiera en este juicio que se ha anunciado con bombo y platillo por parte de la defensa, no existe ningún comparativo entre la supuesta tesis presentada y la supuesta tesis plagiada. ¿Y por qué esto es así? Porque como una estrategia, esto ya lo vimos por la defensa de la ministra Yasmín Esquivel en unos inicios cuando presentaron una denuncia formal ante una fiscalía para efectos de denunciar el delito de violación de derechos de autor, y sencillamente
Ministerio Público determinó que no había delito que perseguir porque finalmente habría prescrito una acción jurídica. Pero esto lo vendieron como si hubiera sido una autoridad la que exoneró de toda culpa a la ministra y evidentemente después se entendió que no. Hoy vemos repetir la misma estrategia ahora tratando de simular que una resolución de una juez de la Ciudad de México ha determinado que ella es la autora de su tesis. Eso no lo puede determinar una juez porque no tiene a la vista las tesis y porque evidentemente no es la encargada del repositorio y porque además no involucró a la UNAM en ese juicio. Ese juicio es una simulación porque interpone la ministra Yasmín Esquivel una acción jurídica de naturaleza civil en contra de Edgar Ulises Báez, quien se presume es el autor de la tesis aparentemente plagiada, y él simplemente no contesta y opera la figura de la rebeldía. Ya sabemos que la figura de la rebeldía tiene como consecuencia tenerse por confeso de los hechos imputados en la demanda de naturaleza civil. Pierde su derecho de aportar pruebas y sencillamente en un procedimiento civil la ministra se va de corrido donde le aprueban todo su material probatorio y en donde evidentemente determinan que su acción jurídica es procedente, pero del expediente no se advierte en lo absoluto que se haya hecho un análisis entre el repositorio, la tesis presentada por ella, pero además bajo el principio de contradicción, donde alguien hubiera podido debatir esas pruebas, y al mismo tiempo no se le involucró a la UNAM. Luego entonces lo que resuelve una juez de esta naturaleza, a mi consideración, extralimitando un poco su competencia, es que simple y sencillamente alguien en rebeldía no dijo nada, ella se autoproclama autora de la tesis bajo una serie de pruebas que nadie objeta, y finalmente una juez resuelve que toda vez que aparentemente se cumplieron las formalidades del procedimiento, efectivamente ella tiene la razón jurídica desde la óptica de ese procedimiento en particular, cuya pretensión de naturaleza civil no puede ser otra que la de confrontar al aparente plagiario. Pero si nos damos cuenta, en esa resolución ni siquiera hay una condena para Edgar Ulises Báez. Lo que hay es simple y sencillamente una potestad jurídica de poder en su momento exigirle a él que ya no se ostente como titular de esa tesis. Vamos, si esto hubiera sido real, o sea, si esto hubiera sido real y de veras hubiera sido un atentado contra la ministra, Edgar Ulises Báez ya estaría en la cárcel y en esta sentencia ya le estarían exigiendo la reparación del daño, ya le estarían pidiendo que públicamente haga una manifestación sobre el reconocimiento de su culpabilidad. Es evidente que no es así. Entonces se vuelve a armar otro gran constructo para simular y la defensa de la ministra sale con bombo y platillo a decir que una resolución inapelable, es obvio que es inapelable porque nadie se presentó a controvertirla, ya no admite recurso en contrario, pero ojo, ahí vivo todavía algo ahí, que ahorita voy a comentar qué es. Nadie la controvierte, ella se autoproclama titular de la tesis, pues obviamente en un juicio la juez tenía que haber establecido pues que es su tesis en la medida de la dimensión de ese juicio, pero ni es la única vía, la vía civil es una, que ella aparentemente trata de vender como que es una resolución que le exonera de toda responsabilidad, pero otra vía muy distinta, la idónea, es la de la UNAM, la que tiene el repositorio, la que ya comparó las tesis, la que le admitió pruebas en un procedimiento de naturaleza administrativa y la que va a tener la última palabra. Esa es la autoridad que tiene que pronunciarse y la que hasta el momento no lo puede hacer gracias a las estrategias implementadas por la defensa. Y resulta bastante, hasta cierto punto, ingenuo pensar que la comunidad jurista va a creer que esto es la última palabra respecto al tema. O sea, yo creo que este discurso se lo puedan vender a quien no sabe de derecho para, en cierta medida, limpiar un poco el nombre de la ministra. Pero ya para la comunidad jurídica esto a todas luces es total y absolutamente una cortina de humo y una forma única y exclusivamente de tratar de liberar de responsabilidad a la ministra que a todas luces no ha querido que la UNAM se pronuncie cuando es la autoridad competente para eso. Es de entrada la primera intervención, doctor. Pues está interesante porque este debate, esta discusión,
Pues es entre gente que está evidentemente pues muy bien preparada. Así es. Así que creo que va a ir a más, va a estar muy reñido todo esto. Ojalá se aclare bien y que la UNAM no salga, pues, como dicen, raspada en esto. Sí, ¿verdad? sí. Porque si querer la involucraron, ¿verdad? Sí. Así Bien. es, doctor. Bien. Doctor Vito, ¿será posible que la ministra siga teniendo éxito en sus promociones? Pues sí, doctor, lamentablemente es de reconocer que posiblemente sí tenga éxito en sus promociones porque está convertida en juez y parte. Eso políticamente le da esa posibilidad, habida cuenta de que ya el Estado de Derecho ya está muy desquebrajado, el Estado de Derecho ya no se respeta y que sobre todo la calidad moral que debe tener cualquier profesionista de cualquier índole, también ya poco importa, la ética profesional, el código de ética profesional también ya no se respeta y pues ahorita en este caso estamos viendo que siente la ministra, en este caso, que está al borde de la separación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que por eso ha recurrido a diferentes vías que si bien el derecho, la legalidad se lo permite, también es muy cierto que lo que está haciendo es exhibirse con sus actuaciones, porque de inicio fue muy clara la universidad cuando dijo, esta tesis le pertenece a fulano, esta tesis no le pertenece a la señora. Eso fue discutido y tan fue probado que la directora de posgrados fue cesada de la universidad y la retiraron porque le achacaron que ella tuvo mucho que ver en ese plagio. Ahora, creo que estamos muy mal porque en una situación de estas, ¿qué está haciendo la vía civil? Vaya, ¿y qué está haciendo un juez civil? A ver, todavía si me llevara a un juicio administrativo en el que se analizaran las actuaciones y acciones habidas dentro de lo que es la universidad y a ella darle el derecho de audiencia, pues a lo mejor. Pero en la cuestión civil, yo demando a una persona y digo, tuve éxito, tuve un triunfo, cuando no hay controversia y que yo sé que no va a haber controversia, que nadie me va a contestar, pues yo no puedo decir que gané cuando no peleé contra nadie. Claro. Y ella dice, yo gané como en... Sí, por default, dirían. Por default, en el foul, ¿no? O haciendo sombra nada más. Nada más. Y dice, te voy a demandar. Y como bien lo apuntaba el doctor Azuara, en otros tiempos, en otros términos, la persona que se dijo ser autor original de esa tesis estuviera ya en problemas penales y no lo es. Ella sabía que no le iban a contestar sus demandas, sabía que no iba a ir contra nadie y que finalmente viene una sentencia que no tiene ningún valor para mí de carácter ético profesional, porque dice, aquí está y ya es irreversible. Pues cómo no va a ser irreversible si nuestro propio procedimiento civil dice muy claramente que si una sentencia no es recurrida por ninguna de las partes, principalmente la contraria, como en este caso que se fue en rebeldía, pues obviamente que causó estado. Entonces ya la sentencia es irreversible, ya por eso dice, ganó. ¿Para qué ganarse? Para que se declare que la tesis es original y la autoría es la mía. Sí, pero ¿contra quién peleas o a quién demandaste? El otro señor no vino, no convenció. Entonces seguimos con esa misma historia real de que la tesis fue plagiada y que le pertenece a aquella persona y que la sentencia civil no tiene ningún fruto para lo que ella quiere. ¿Qué es lo que quiere? Lo que ella quiere que se declare que sí hizo la tesis
está totalmente probado y pruebas que están coartando a esas sí las acciones que tiene la Universidad Nacional para demostrar que ella no hizo la tesis, para demostrar que la obtuvo de diferentes maneras y que en este caso la vía civil, pues nadie va a creer que efectivamente tenga valor jurídico, o mejor dicho, que no tenga un valor real de carácter moral esa sentencia. Dice, que no peleas contra nadie y por lo tanto declaro que la tesis es... ¿Y eso qué si no tuvo ninguna prueba en contra? Ni siquiera se pronuncia qué hizo. Demostró que ella hizo la tesis. Estaba viendo la síntesis del procedimiento y lo único que presenta y dice que en tal fecha yo la hice y que fulano la hizo, pero no interviene para nada, ni siquiera llama como testigos a la directora de posgrado que fue cesada, no llama como testigos a compañeras o compañeros de la Universidad Nacional que digan, yo te dirigí la tesis, yo te di el título. Los integrantes del cuerpo directivo de la Universidad Nacional Autónoma de México, encargados de todo lo que es la revisión y aprobación de tesis. No, ahí no interviene nadie. ¿Quién interviene de testigo? Fulano, a mí me consta que sí hizo la tesis. ¿Estuviste tú en la UNAM cuando ella estuvo? No. El testigo, las dos pruebas testimoniales que se desahogaron ahí, resulta ser de que son personas que ni siquiera estuvieron en la misma generación. Entonces, esto es muy lamentable lo que vemos. El Estado de Derecho lo hacen como quieren, para donde quieren, porque finalmente cualquier persona puede ganar un juicio civil cuando no tiene contrario al frente. Y en este caso, yo siento que nada más fue un juego de exhibición para evitar que ella deje el puesto, para evitar que sea retirada y sobre todo, porque si ella en un momento la retira, porque fue demostrado administrativamente que no hizo la tesis, ella sí está expuesta a una sanción penal. Y más ahora, ¿qué va a pasar con todo aquello que ella está firmando, todos los actos que está llevando a cabo de carácter jurídico como integrante de la Suprema Corte de Justicia? Y que ella sabe que puede en un momento dado en los que ella intervenga, la persona que se sienta agraviada, promoverle un juicio de nulidad contra lo que ella está haciendo. Y esto no ha terminado, doctor, esto le va a quedar todavía, yo creo que 1 año o 2 años. Sí. Bien, pues doctor Víctor, muchas gracias por tus aseveraciones. Doctor Pimentel, pues esto está medio escabroso, ¿no? Y usted que tuvo toda esa experiencia de resolver muchos asuntos, pues a lo mejor no de esta materia, pero sí de este orden. ¿En qué se basó la jueza para resolver de esta manera y decir que es inapelable a favor del caso del supuesto plagio? Muchísimas gracias, agradezco al rector y a la Universidad de Jalapa la invitación. Buenas noches al auditorio. Y en principio comulgo con lo que han dicho mis compañeros en cuanto al hecho de que son 2 procedimientos diferentes, el civil y el administrativo. Para una información del auditorio, para aquellos que no tengan el conocimiento pues profundo de este caso, recordemos el origen. El origen es que un investigador, Sheridan, que había descubierto ya otros plagios de otra naturaleza y los había publicado, 4 plagios anteriores, un día observa a la ministra platicando y cuando la observa él advierte que su léxico, su forma de pronunciarse no comulga totalmente con una ministra y entonces él le llama la atención y en base a eso él empieza a hacer un estudio y decide revisar su tesis. Y dentro de esto hace un comparativo con otra tesis que encuentra con el mismo nombre y llega a la conclusión de que hay 2 tesis idénticas. Da a conocer este hecho y advierte que en julio de 1986 Edgar Ulises Báez presentó su tesis y fue aprobada.
y que la del ministro fue en 1987, es decir, un año después. Entonces él dice, aquí advierto que las dos tesis son iguales, que una fue presentada un año y otra fue presentada al año siguiente, pues evidentemente que hay un plagio. Cuando él da a conocer esto, la UNAM apertura una investigación, y en esa investigación que está iniciando, dice, bueno, pues yo no puedo resolver el fondo, pero hay una comisión de ética formada por catedráticos de primer nivel, los cuales tienen el derecho de hacer una investigación y pronunciarse al particular. Y ahí viene toda la estrategia legal a la que han hecho referencia nuestros amigos. Es decir, cuando la ministra se entera de esto, si yo lo equiparo con la Universidad Jalapa, pensemos que aquí alguien presenta una tesis un año y al siguiente otro lo presenta exactamente igual. Bueno, pues la universidad es la que tendría los archivos, tendría los catedráticos, tendría el director de tesis y la obligación de investigar. Coincidencia del tema, ¿no? Claro, cuando es exactamente el mismo. Máxime que la UNAM se pronunció que las tesis tenían un 90% de igualdad o de equiparación, que solamente variaban en un 10%, porque la de Edgar Ulises incluía un trabajo de campo, que era la diferencia. Dice, pero en el 90% son iguales. Bien, entonces la UNAM es la que tendría que pronunciarse al particular. ¿Qué ocurre con esto? Pues que la ministra lo primero que hace es verter una denuncia en el mes de diciembre, a la que hizo referencia el doctor Vázquez Azuara, y dice, no, pues me plagiaron la tesis. Sin embargo, pues ese acontecimiento, que la Fiscalía en menos de una semana lo resuelve, emite una determinación, dice que no ejercita la acción penal porque está prescrita. Y dice, pues ya gané porque yo ya denuncié y a Edgar Ulises no lo procesaron porque ya estaba prescrito. Segundo aspecto, se va a un amparo y dice, es que están afectando mi derecho al honor y a mi imagen pública. La juez de distrito decreta la suspensión del acto y dice, UNAM para cualquier investigación. La UNAM interpone un recurso y en razón de eso conoce un colegiado y el colegiado dice, no, el juez de distrito ni siquiera tenías que haberle dado entrada a la demanda de amparo porque no es un acto consumado, es un acto de investigación, no le causa un daño irreparable. Y entonces le sobreseen el juicio de amparo. Esto genera que dice, pues ya la UNAM ya puede hacer la investigación correspondiente. Sin embargo, como decía el doctor Vázquez Azuara, le notifican a la UNAM el sobreseimiento, dice, voy a iniciar la investigación. 10 minutos después de que le notificaron el sobreseimiento, le llega el comunicado donde le dicen que suspenda el acto, que una juez civil está decretando una medida cautelar. Y en esa medida cautelar está diciéndole, UNAM, no puedes continuar tu investigación, no puedes darla a conocer de manera pública, ni tampoco puedes emitir la resolución correspondiente. Y en esa medida cautelar, que es muy extensiva, no solamente se lo dice a la UNAM, se la dirige al rector de la UNAM y se la dirige al director de asuntos jurídicos. Dice, nadie puede verter ninguna manifestación al respecto. Y mientras se va al juicio civil, al que ustedes han hecho referencia, y en ese juicio civil lo presenta la demanda el 8 de marzo. El 8 de marzo de este año presenta su demanda y dice, vengo a demandar la declaración judicial de que soy la que tiene la titularidad sobre los derechos de autor. En razón de esto, la primera pregunta que sería la sociedad, bueno, ¿por qué la hace ante un juez civil y no cuando la ley federal de derecho de autor tiene una federalización? Sin embargo, la ley previene que puede haber una jurisdicción concurrente. O sea, muy hábiles sus abogados, dice, bueno, pues mejor ante un juez civil y no ante un juez federal. La hacen el 8 de marzo. El 9 de marzo se admite la demanda. El 9 de marzo se emplaza a Edgar Ulises Báez. El 10 de marzo sale el acuerdo correspondiente y dentro de esto le dan 15 días hábiles para contestar. No contesta. El 11 de abril se acusa la rebeldía. El 14 de abril se celebra la audiencia de conciliación y excepciones. El 5 de mayo vuelven a promover y el 8 de mayo se hace la audiencia en la que se reciben pruebas y el 14 de mayo se resuelve. Es decir, en menos de 2 meses está resuelto este asunto y con audiencias extra rápidas. Dentro de esto, ¿por qué es muy rápido? Bueno, en principio porque va en rebeldía. Segundo lugar, porque ella aporta toda una serie de documentales con las que acredita la declaración judicial de ser la autora. Dice, primera documental que establezco, mi tesis, aporta su tesis. Segundo, aporta la tesis de Edgar Ulises, son exactamente iguales. Tercera,
ofrece 2 testimonios notariales, donde van ante un notario 2 compañeros de ellos de la facultad, y uno de ellos dice, yo le hice mecanográficamente la tesis, y otra dice, yo era su compañera y yo la veía que ella estudiaba y ella preparaba su tesis. Notariales, no las llevó al juzgado, en una hoja, entonces notario dice en esta situación. Tercer aspecto, dice, bueno, pues una pericial en documentoscopía, y dice que en el documento que ella entregó, ahí dice diciembre 85, dice, yo le entregué un año antes, un mes antes, que Edgar Ulises. Y quien hace la pericial documental dice, sí, es un documento muy antiguo, de acuerdo a esto se advierte que se trata de un documento viejo. Y luego ofrece otra, lenguas, en lingüística, en la cual hacen un dictamen, y dice el perito en el dictamen, que examinada la tesis de maestría y la tesis de doctorado, llevan el mismo léxico, que por lo tanto corresponden a la misma persona. Pues es ella la que hizo la maestría, hizo el doctorado, y el documento de ella es antiguo porque es del 85, tiene 2 testigos, tiene a la directora de tesis que dice que le facilitó a Edgar Ulises la tesis y que de eso él la copió, y en base a todos estos, porque todos son documentos, nunca los ofrece como testigos, los llevan ante notario esa documentación, y con esa pues la juez resuelve muy fácilmente y dice, bueno, si va en rebeldía, si ella en diciembre del 85 presentó su proyecto, ya tenía el avance de su tesis, si hay 2 testigos compañeros de ella, de que la ayudaron a hacer la tesis correspondiente, aportó otra prueba de que ella trabajó en Vancomer y que en Vancomer ella era afiliada al sindicato y que por lo tanto sabía de cuestiones sindicales, dice, y están las documentales de que se trata de un documento antiguo y demás. Dice, la Ley Federal del Derecho de Autor dice que cuando no están registrados, lo que se debe tomar en cuenta son las ideas y no los documentos. Y ella la idea la tuvo con anterioridad a la de él, por lo tanto se hace una declaración judicial en la que se decreta que ella es la autora de la tesis, y en razón de esto que se haga la inscripción correspondiente ante el registro de derechos de autor, y absuelven del pago de los gastos y costas al demandado. Y obviamente, dice los abogados, es inapelable. Pues sí, porque ya transcurrió el término, si iba en rebeldía, pues nadie lo recurrió. No es que no pudiera ser apelable, es que ya pasó el tiempo y se vuelve una sentencia de carácter definitivo ejecutoriado. Conclusión, pues a través de esto, ahora dicen los abogados, hay que presentarla a la UNAM, y la UNAM que sobresea el asunto por razones de que ya no hay materia, ya se declaró que ella ya es. Sin embargo, como bien lo dijeron nuestros compañeros, son 2 mecanismos totalmente autónomos. ¿Cuál es el problema de la UNAM? Que tiene una medida cautelar y no puede pronunciarse todavía sobre el fondo. Pero concluyo mi intervención diciendo, lo más lógico es que si ella demuestra que la hizo en el 85, que ella la planteó, que ella la elaboró, que tiene documentos, que tiene todo lo que les he narrado, pues lo hubiera aportado ante la UNAM y la UNAM hubiera dicho, pues tienes la razón. ¿Por qué no quiere que la Universidad Nacional Autónoma resuelva este asunto? Si es el órgano que tiene el conocimiento, es el órgano ante el que presentó el examen profesional, pues ¿por qué me voy a ir por estas vías? Ahora acaban de promover ya otro amparo contra las reformas que hizo la UNAM a su reglamento interno, donde acaba de hacer el reglamento interno para adecuar nuevas cosas, pues ahora ya están promoviendo un amparo contra leyes, contra la UNAM. Es decir, están buscando toda una serie de subterfugios, 2 juicios de amparo, 2 juicios civiles, para el efecto de evadir algo tan simple como decir Universidad Nacional Autónoma, resuelve este asunto, ¿verdad? Aquí estoy, yo soy honesta, yo lo hice con la anterioridad, aquí tengo toda mi documentación, pues resuelve lo procedente y declara que la tesis legítima es la mía. Totalmente. Bien, bien armado todo esto, ¿verdad? Perfectamente, una estrategia legal que hay que reconocerle a nuestros amigos abogados. Que quien le ayudó a hacer esto, pues es una gente con mucha experiencia, ¿no? Así es. Entonces, en eso es en lo que se basó esa jueza para resolver de manera inapelable. Así es. Sí, en base a que había una confesión. Y ahí ya no hay ningún otro recurso que pudiera interponer la UNAM. No porque es un asunto interpartes, solamente ahí él está demandando a Edgar Ulises, que por eso los abogados hasta cuestionan al abogado general de la UNAM, porque él dijo, es que yo no fui llamado,
Dicen, no, es que no tiene por qué ser llamado porque es un problema de quién elaboró la tesis y no de el órgano institucional educativo. Y qué bueno que no la llamó, porque la UNAM, su procedimiento administrativo es diferente. Es decir, nada tiene que ver con este juicio de carácter civil, y en el cual se aprovecharon varias circunstancias. Una de ellas es que va en rebeldía. Edgar Ulises Báez está recientemente jubilado, con la vista casi perdida y con una diabetes crónica muy... ¿Quién de ellos? El demandado. Ah. Entonces, pues no tiene una capacidad de defensa, es un hombre sin posibilidades económicas, muy enfermo, muy mermado, vive en soledad. Entonces, dentro de esto, pues era muy fácil decir que lo emplazo, no va a contestar, y el asunto se va en rebeldía. E incluso abonando a esto, a la única posibilidad que pudiera existir para que esto se anulara es que Edgar Ulises Báez promoviera un amparo de tercero extraño a juicio, si es que el emplazamiento en realidad no se le formuló adecuadamente o se le formuló de manera simulatoria, y entonces un amparo de tercero extraño a juicio podría traer como consecuencia reponer ese procedimiento y darle su derecho de audiencia. Pero es evidente que hubo o desinterés de Edgar Ulises Báez por las razones que expresa el doctor Pimentel Murrieta, o sencillamente hablaron con él previamente. Claro. Resulta muy cuestionable que no haya y además que no haya consecuencias, ¿no? Es decir, si verdaderamente esto fue algo perjudicial para la ministra, ella ya hubiera agotado todos los mecanismos, porque evidentemente al actualizarse la hipótesis de plagio, al actualizarse el daño moral, Edgar Ulises Báez tendría una serie de problemas terribles por el desprestigio, y ya le estarían pidiendo una disculpa pública. Pero es evidente que la única intención era obtener la resolución, y él no figura ya en entrevistas, no figura ya en cámaras, no le interesa acreditar que él fue el autor, porque finalmente se presume aquí ya existió un acuerdo entre las partes para que él no intervenga en ningún juicio. Y aunque esto no es probado en ninguna, la lógica nos invita a entender que es un hombre que no le interesó el juicio, que no le interesó comparecer, si es que lo notificaron, que ya no va a recurrir nada, pero que tampoco declara nada en lo absoluto. Entonces, esto se aprovecha muy bien por la ministra, y finalmente a Edgar Ulises Báez esto no le va a traer ninguna consecuencia jurídica. El propio resolutivo ni siquiera a gasto de pago de gastos y cosas lo condena, no lo condenan a nada, él no tiene problema, simplemente se inscribe la tesis de la ministra como autora de la idea, y él no tiene consecuencias hasta este momento, cosa que resulta cuestionable si en realidad fue el que le causó la afectación. Claro, pero eso afortunadamente no exime a la UNAM de que pueda acreditar evidentemente la razón de su dicho, porque sin duda todos esos dictámenes presentados por la ministra en realidad no tienen un trasfondo jurídico para acreditar la preexistencia de la idea. Obviamente en rebeldía nadie los objetó y los tienen que validar, pero obviamente por lógica, ya ni siquiera por visión jurídica, pero por lógica, que ella haya tenido una tesis lista un año antes y que ésta se haya repartido como ejercicio de su maestra en clase, y que uno de ellos la haya tomado para titularse y que de esto nadie se haya dado cuenta, y que la titular que le dirigió la tesis ya tenía la práctica consuetudinaria de dirigir personas con las mismas tesis, ni siquiera es creíble a la luz de un procedimiento jurídico. Y que Edgar Ulises Báez jamás diga nada, ni a favor ni en contra, y no comparezca y esté en las sombras, pues lamentablemente genera suspicacia, ¿no? Y sobre todo... Vamos a ir a un corto y ahorita regresamos, porque ya... Perdón, Claro.
Universidad de Jalapa buscamos una educación integral. El deporte es parte fundamental. Nuestros jaguares y nuestras jaguares dejan todo en la cancha. Y este espacio es espacio para ustedes. Espacio Jaguar, a partir de febrero, todos los lunes a las 5:30 de la tarde, a través de Acrópolis Multimedios y las redes sociales de nuestra universidad. Soy David Silva y te espero todos los lunes en Espacio Jaguar. Saca la garra, saber para trascender. Universidad de Jalapa, saber para trascender. Escuela de Fútbol Jaguares UX, categorías para niñas y niños nacidos a partir del 2018, ambiente único, entrenadores calificados y servicios médicos adicionales. 2 canchas de pasto natural rodeadas de áreas verdes y un amplio estacionamiento. Entrenamos lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde. Informes en Paseo del Pedregal número 3, fraccionamiento Pedregal de las Ánimas en Jalapa, Veracruz. Teléfono 2281-7244-69. ¿Estás listo? Tenemos un lugar para ti. Saca la garra. Escuela de Fútbol Jaguares UX. Estamos de regreso. Esto es Noche de Debate, Análisis a Fondo. Bien, usted que nos acaba de sintonizar, el tema es la postura de la UNAM ante el caso de la ministra Yasmín Esquivel. Es el tema a debate. Bien, bueno, vamos a continuar con nuestros cuestionamientos. Y la UNAM al respecto ha fijado su postura y externa, que ya tiene el dictamen técnico listo, que solo esperan que la ministra no retrase más el procedimiento en este sentido. ¿Es posible seguir frenando el dictamen técnico de la UNAM? ¿Qué va a hacer la UNAM ahí? Gracias, ¿Qué recurso doctor. le queda? Pues ha sido toda una trama, a mi consideración, de argucias legaloides que han frenado la labor de la UNAM. Y esto es muy evidente porque, sí, como bien decían nuestros colegas, no hay temor de que la tesis la hizo la ministra, pues que dejen hacer su trabajo a la UNAM. Y finalmente el resolutivo de la UNAM puede ser susceptible de impugnación, claro, y esto puede todavía demorar mucho tiempo. Pero la razón, sabe la defensa de Yasmín Esquivel, que el dictamen viene en contra de ella, que viene para acreditar con claridad quién hizo primero la tesis. Entonces, esto mediáticamente no le conviene. Entonces, ha hecho todo lo posible la defensa de la ministra para frenar rotundamente la labor de la UNAM. Entonces, ¿qué ha hecho la UNAM? Ha tratado de impugnar, ha tratado de esquivar estas argucias, pero al final, si nosotros analizamos, el sistema jurídico mexicano tiene una debilidad en ese rubro, y máxime si se trata de una ministra que tiene, como decía el doctor Vito, una fuerza política bastante contundente sobre el Poder Judicial, ya sea federal o los locales, pues entonces es claro que toda acción que interponga va a derivar en medidas cautelares que van a frenar sobremanera la labor de la UNAM. En el momento está suspendida la posibilidad de que la UNAM se pronuncie, pero en cuanto la UNAM lo logre destrabar, va a venir otro recurso y vamos a tener que esperar otro tiempo, y después puede venir otro recurso, porque además no hay límite de tiempo para esto.
Y no iban a pasar los 15 años que va a estar en la... En realidad lo que yo creo que busca la autoridad es que esto se olvide, que deje de ser mediático, que se empantane en todo ese océano de laberinto procesal, emulando el concepto de nuestro amigo y gran jurista. Así es, el laberinto procesal, que se siga empantanando el asunto. Ya por aquí nos decía el doctor Pimentel acertadamente, ya hay un amparo contra la reforma que hace la UNAM. Pues es autónoma, tiene derecho a reformar su reglamento. Bueno, pues eso también es susceptible. Entonces, hasta en tanto no se resuelve el amparo, no entra en vigor. Y ya dijo el abogado general de la UNAM que pueden anular el título. Pero si esta disposición normativa está congelada, ni siquiera con efecto retroactivo en beneficio de la colectividad. ¿Y por qué digo en beneficio? Porque efectivamente ninguna ley tiene efecto retroactivo en perjuicio, pero si analizamos a quién le perjudica en realidad, no es a ella, es a la UNAM y a la sociedad. Entonces, a contrario sensu de la visión típica de efecto retroactivo, en realidad el efecto benéfico es para la sociedad, porque conservar y preservar la potestad de un título que a todas luces proviene de un acto antijurídico es causarle una afectación a la UNAM, es causarle una afectación a la colectividad. Pero aún si este razonamiento fuera erróneo, la UNAM tiene en su argumento, en este último comunicado, dice que sí tiene facultades para anular el título. Entonces, eso sí sería perjudicial para la ministra, porque si llegan a anular su título, en consecuencia ya no puede seguir siendo ministra de la Suprema Corte. Entonces, si la defensa sigue haciendo uso de todas esas argucias jurídicas para frenar la labor de la UNAM, van a pasar, como usted dijo acertadamente, doctor, los 15 años y este asunto va a seguir congelado, y para cuando ella salga ya no le va a interesar ni siquiera el título, para continuar generando su vida personal. Y de esa manera burla no tan solo a la justicia, sino a la institución. Así es. La UNAM. Buscar el momento político para el nuevo rector, para el nuevo presidente de la República, y para darle carpetazo a un asunto que a todas luces, desde que se inició, era notoriamente una copia fiel y absoluta, porque aquí es lógico que quien la publicó después, obviamente plagia el que la publicó antes. Y decía el doctor Pimentel acertadamente, Derecho de Autor analiza a través de un procedimiento quién es el titular real de las ideas, pero esto se tiene que materializar. Yo pude haber escrito una canción, alguien la registró años después, pero si yo tengo evidencia de que yo la canté antes, de que yo la tenía antes, de que yo la escribí antes, pues entonces se anula ese derecho de autor posterior. Eso sí está previsto en la ley, ¿no? Pero hay que probarlo. Y probarlo cuando no tienes a nadie que te contradiga y que no tienes nadie que te objete, pues es, decía el doctor Vito, muy sencillo. Entonces, retomando la espléndida explicación que el doctor Pimentel hacía, muy detallada de la resolución, pues aquí prácticamente es una simulación para seguir frenando a la UNAM y limpiar un poco su nombre bajo un supuesto que a todas luces se acredita claramente. Ahora, gracias. Abonando, doctora, lo que expone el doctor Azuara, los únicos recursos para combatir toda esta serie de situaciones positivas y negativas, positivas, las que pudiera promover en un momento dado la UNAM, porque bien sabido es que el dictamen técnico que va a emitir, pues no puede ir en contra de sus propios principios y lo que ya se dijo, porque desde un principio dijo, ya revisamos, ya está hecho todo, y se llegó a la conclusión de que sí plagió la tesis, eso lo dijo la UNAM. Entonces, con base en ello, ¿qué hizo? Retirar a la persona como empleada de la misma, quien dirigió la tesis. Ahora, no va a ir en contra de eso, y no por cuestiones políticas, sino más bien por cuestiones académicas y de carácter de ética profesional, que debe conservar la UNAM. No se nos debe olvidar que es nuestra máxima casa de estudios y cultura a nivel nacional. Ahora, desgraciadamente tenemos inserta la política dentro de lo jurídico. Ahorita, por ejemplo, dice, ¿cómo voy a combatir? A través de recursos. ¿Y qué recursos le quedan? El amparo, juicios de garantías. ¿Y quién va a resolver el juicio de garantías? La Suprema Corte. ¿Y quién está integrando la Suprema Corte?
la persona que está como responsable de esas situaciones completamente... Pero tendrían que, en caso Para que qué. llegue esa situación, tendrían Excusarse, se tiene que Sí, sí, y tenía que haberla retirado. Mientras esto se aclara o no se aclara, usted no puede estar formando parte de, porque puede afectar a terceros. También es cierto que se promueva lo que se promueve por compañeros abogados en contra de un dictamen que pudiera venir afectando la vida jurídica de la Suprema Corte, como es el anular todas las resoluciones que emitan. Pues en un momento dado lo van a pensar, y obviamente que por mayoría de votos van a declararlo improcedente. ¿Por qué? Porque también se están dando cuenta los compañeros de ella, los ministros, que todo esto puede traer graves consecuencias, y que si algún compañero abogado en un momento dado promueve la nulidad de sus actuaciones al ser declarada o inhabilitada o destituida, pues se va a ver afectada toda la Suprema Corte, porque en sí se la estarían exhibiendo. Entonces, aquí hay algo que a como se está actuando, sí es de tomarse en cuenta hacia un futuro, doctor. Y digo, porque ayuda y perjudica. Si en un momento dado alguien quiere entrar en contra de la Suprema Corte, porque por ahí oía yo en la mañanera unas declaraciones que el presidente habló con los ministros para otra cuestión y que no le fue bien, así es. no le fue bien. Si quiere irse en contra de la Suprema Corte, nada más con que a la ministra la declaren procedente su situación de inhabilitación o destitución, y con eso la Suprema Corte quedaría evidenciada completamente, porque sus actuaciones serían nulificadas en las que ella ha intervenido. Entonces, ahí está una posibilidad. Es un caso surgente. Sí, entonces hay una posibilidad que políticamente se puede usar en un momento dado. Lo jurídico no podemos seguirlo al pie bajo el principio de legalidad, porque quien lo va a resolver es ella misma. ¿A través de quién? De los compañeros. De ahí se va en escala, llegamos a los juzgados, a los tribunales colegiados, luego nos vamos a los juzgados de distrito y finalmente llegamos a los juzgados locales. ¿Qué nos pasa? Que es un peso de carácter político tremendo, ¿no? Como ha estado pasando. Pero sí, también si se trata de perjudicar a los demás ministros, quienes estaban conociendo de que ella no podía ser ministra, y se lo pueden resolver en un momento dado, y ayudar a la UNAM para que en un momento dado emita ya su dictamen técnico, donde obviamente va a venir en contra. ¿Por qué? Pues porque ya de antemano hay un antecedente muy afirmativo en el que se dijo sí se plagió y sí está. Y la otra persona también lleva sus riesgos, porque eso de allanarse a una demanda de hecho, aunque no de derecho, porque no dijo me allano, sino simplemente no comparezco a juicio, también tiene sus riesgos. Porque puede haber en un momento dado un fraude procesal en el que estén de acuerdo las partes para perjudicar en un momento dentro del procedimiento el sistema de derecho, el Estado de Derecho. Entonces, hay mucho donde buscarle, pero lo cierto que esto se va a prestar para que de aquí a diciembre, que ya se vienen unas elecciones, se resuelva en favor o se resuelva en contra, y así no van a decir, bueno, pues ya que complete sus 15 años, y así le dicen. Vaya y ya para entonces nadie se va a acordar de eso, después ya van a decir, ¿ya para qué? Y perdón, complementando lo que dice el doctor Vito, esta estrategia le sirvió para dos cosas. La primera, para mediáticamente proyectar una imagen de que la ministra ya fue absuelta de cualquier, cuando no es así. La otra, para seguir frenando a la UNAM como otra táctica dilatoria,
Pero la tercera y muy importante que no hemos comentado, recordemos que hay una derrama de denuncias en contra de la ministra que se han presentado en la Suprema Corte. Para efectos, ahora sí, una tercera vía. Tenemos la vía civil de naturaleza de derechos de autor, tenemos la vía administrativa concerniente a la UNAM, pero aquí tenemos otra vía de denuncia que es ya de carácter también administrativo, pero ante la Suprema Corte, para efectos de una sanción cuando un ministro o integrante del Poder Judicial Federal, que ya competiría incluso a la judicatura, comete algún tipo de acto que contraviene ya las disposiciones normativas, pero esto ya prácticamente a la luz de una resolución de un juez civil que decreta que ella es la autora intelectual de la tesis, ya no tendría ningún fruto. Bien. Porque ya lo interpone, lo presenta y ya, prácticamente ya no hay acto reprochable. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bien, bueno, pues, doctor Pimentel, ¿qué se espera de este caso una vez que las estrategias dilatorias interpuestas por el equipo de defensa de la ministra Yasmín Esquivel sean superadas por la UNAM? En primer término, como decía atinadamente nuestro amigo Vázquez Azuara, hay otras vías alternas. Una de ellas son cientos de quejas formuladas en contra de la ministra y que los tiene el ministro Alcántara. Él está haciendo ya tiene el proyecto sobre el procedimiento que se debe llevar a cabo en relación a esa investigación. Es decir, un mecanismo que existe es que la propia Suprema Corte conozca, en este caso, o a través del Consejo de la Judicatura Federal, de las faltas administrativas en que incurran sus servidores públicos, porque ella finalmente es una servidora pública, aunque con una investidura alta, pero no deja de serlo. El segundo aspecto, Germán Martínez tiene presentada una denuncia de juicio político ante el Congreso de la Unión, el senador, tiene presentado ante el Congreso de la Unión el juicio político. Esta es una segunda vía. Y la tercera vía es precisamente la que tiene que resolver la UNAM. El abogado general de la UNAM se ha pronunciado por decir, bueno, estamos impedidos de momento, pero él hace una serie de cuestionamientos. Él dice, el primer cuestionamiento que yo tengo es que quien me está ordenando la medida cautelar para que yo detenga estos actos es un juez civil o una juez civil. Dice, ¿qué competencia tiene? Empezaríamos por ver si es competente o no. Dice, porque en este caso le está ordenando a la UNAM y la UNAM, los asuntos que ella controvierte son de naturaleza federal, no del fuero común. Es decir, está siendo impugnada esa medida cautelar decretada en razón de la incompetencia no de la corresponde al nivel que no corresponde. Entonces tenemos que ya está controvertida esa medida cautelar, es un mecanismo. De darse, tendríamos la oportunidad de que la UNAM, si se cae la medida cautelar, resuelva el fondo. La segunda, tenemos el juicio político, y la tercera, tenemos el contexto de que la Suprema Corte va a abrir un procedimiento para investigar al particular. Entonces, son tres vías distintas, y a esta agregaría yo algo interesante. El rector de la UNAM concluye por el mes de octubre aproximadamente su gestión. Ya los candidatos ya están perfilando, y la primera candidata, que es una bióloga, ella dijo, bueno, yo lo primero que haría sería retomar este asunto porque la UNAM no puede quedar en un estado de cuestionamiento. Entonces va a servir hasta como una especie de promoción de carácter político para aquellos que quieran ascender a la rectoría, de decir, nosotros vamos a actuar estrictamente apegados a derecho. Y esto limpiar, no se va a quedar limpiar así. El nombre de la UNAM. Entonces podríamos hablar de 4 mecanismos diferentes. Es un tema. Sí, totalmente. Bien. Bueno, ya casi llegamos al final de esta noche de debate porque el tiempo en televisión se va muy rápido, pero más sin embargo, yo quisiera darle el uso de la voz al doctor Vázquez Azuara, si hay algunos saludos, recomendaciones, sugerencias. Así es, querido doctor. Estimadas y estimados cibernautas, muchísimas gracias porque como cada jueves nos complacen con el favor de su sintonía, nos permiten entrar a sus hogares, a sus trabajos, a su
prácticamente toda actividad que desarrollan a través de sus dispositivos móviles, y siempre nos complace poder llevarles a ustedes los temas de mayor actualidad con la opinión de expertos, pero al final la mejor opinión la tienen ustedes. Y les recordamos que en esta modalidad que tenemos de Noche de Debate estamos recibiendo a lo largo de la semana preguntas, comentarios, opiniones, puntos de vista en torno a los temas que vamos manejando cada semana, y tenemos abiertos, recordándoles siempre, las vías de comunicación a través de la página de Facebook Live de la de Acrópolis Multimedios, también por supuesto el chat de Noche de Debate que tenemos con un grupo ya generado de colegas, amigas, amigos, colaboradores cercanos y todos quienes se han involucrado en Noche de Debate a lo largo y ancho de más de 10 años. Tenemos la vía de mensajería a través también de Facebook Live y toda forma de comunicación donde ustedes puedan contactarnos. Para nosotros siempre es un gusto y vamos recopilando esos comentarios. Queremos saludar, por supuesto, a Luis Marlio Silva, que es fan destacado, constantemente nos comenta cada tema y nos felicita por los aportes realizados. Un especial mención al doctor José Manuel de Alba y Ángel Rosa Solano, que también recientemente nos han mandado nuestras felicitaciones por los temas abordados y que próximamente estarán también acompañándonos en Noche de Debate. Saludamos a José Guadalupe Altamirano Castro, un fuerte saludo, un fuerte abrazo, estimado doctor, que también nos sintoniza de manera frecuente. Ángeles Molina Sandoval nos manda saludos y nos felicita siempre por el programa. El doctor Carlos Vázquez Gándara también nos manda un saludo y nos felicita a los miembros del panel. Muchas gracias. Y así todas y todos quienes generosamente nos mandan sus opiniones, puntos de vista, comentarios, recordándoles que este programa está totalmente hecho para ustedes, y aunque en esta modalidad que tenemos no dejamos de lado siempre a quienes nos han acompañado ya a lo largo y ancho de más de 10 años en Noche de Debate, análisis a fondo, siempre con los temas de mayor actualidad. Doctor Carlos García Méndez. Muchas gracias, doctor Vázquez Azurra. Bueno, pues vamos a pasar a la sección de conclusiones. Quisiera yo iniciar con el doctor Pimentel. ¿Con qué cierra usted esta Noche de Debate? Yo cerraría señalando que la sociedad cree en la justicia. Dentro de la justicia se han nombrado gente calificada como nuestro amigo de Alba y Ángel Rosas, gente que conocemos, y dentro de esto podemos advertir que si bien es cierto que la ministro tiene una potestad, por fortuna no llegó a la presidencia de la Corte, porque recordemos que ella quería llegar, ahí sí hubiera sido otro contexto. Pero dentro del que está actualmente... ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera Un hecho? desastre. Pero dentro del que está actualmente, yo creo que la justicia finalmente tendrá que imponerse y tendrá que advertirse si constitucionalmente es válido o no el hecho de que haya habido un plagio de una tesis. Esto se da así por una razón muy simple. Cuando ella promueve un amparo, la juez le decreta la suspensión, pero viene un colegiado y el colegiado revoca y desecha el amparo y le dice: oye, ministra, estás equivocada, no es un acto de imposible reparación y hay una causal de improcedencia. Nos muestra que estos magistrados, que fueron dos porque un voto en contra, tuvieron el valor de decirle: aunque seas ministra de la Corte, esta demanda de amparo no procede. Creo que bajo esta situación, si la UNAM resolviera este asunto y declarara la nulidad de este título, ella acudiría a las instancias judiciales federales, pero creo que ahí el Poder Judicial se reivindicaría, porque recordemos que dentro del mismo, ella en la sala en la que está ha venido perdiendo casi todos los asuntos. Ella ha votado junto con Loreta Ortiz, pero han sido 2 votos contra 3. Y cuando ha sido en la sesión plenaria integral de 11, han tenido 3 votos, Loreta Ortiz, ella y el ministro Saldívar, pero han perdido 8-3. Luego entonces los ministros no están precisamente en ese contexto. Por lo tanto, creo que con todo esto salvaguardaríamos a la UNAM, que tiene un prestigio a nivel internacional, y bajo los lemas que verdaderamente deben preservar a las instituciones educativas. Por ejemplo, la Universidad Jalapa, con el lema Saber para trascender, pues es algo del conocimiento universal. Y la UNAM, a través de eso, simplemente dice: por mi raza hablará el espíritu. Gracias, doctor. Muy bien. Gracias. Doctor Vito, ¿con qué concluyes esta Noche de Debate? Pues de inicio, pedirles a nuestros compañeros que estudian doctorado, que estudian maestría, que de alguna manera están en licenciaturas, que este caso no sirva como un mal ejemplo a seguirlo, porque sí es muy lamentable. A cualquier institución educativa
a nuestras universidades, pues obviamente que las vamos a de alguna manera perjudicar. Es cierto que en las universidades se dan ciertas situaciones académicas a gran distancia. Por decir, la universidad que tenemos nosotros en California está muy lejos de cualquier universidad de las que tenemos nosotros aquí en el estado de Veracruz. Y se hace fácil decir, me voy a meter, y ahora con las facilidades de los medios electrónicos, a ver qué tesis hay por allá relacionado con un tema, la voy a bajar, la voy a imprimir y aquí está. Miren, es un gran orgullo para todo profesionista decir, esta tesis es mía, este título es mío. Recuerden ustedes que hay un gran principio que debemos de hacer. No nos basta con parecerlo, hay que serlo. Cuando una persona se dice abogado, licenciado en Derecho, jurista, hay que serlo, no parecerlo. Entonces, si nosotros mismos sabemos que no contamos desde el inicio con un título, con una cédula profesional, pues no tiene caso nosotros estar perjudicando a una institución o nosotros mismos con un prestigio que de tantos años o de tantos días lo podamos enterrar. Compañeras y compañeros abogados, maestros, doctores en Derecho, yo les pido que reflexionemos sobre este tema, que emitan su propio juicio, su propio criterio, y que estemos por la legalidad en cuanto a obedecer los principios internos, los reglamentos internos que tenga la universidad donde nosotros nos hacemos profesionistas, y que defendamos a nuestra universidad de donde pertenecemos, porque es la que siempre nos va a ayudar en toda índole. De ahí que es nuestra alma mater. Exacto, es como lo dice nuestro rector. Recordemos que es nuestra alma mater, y que si alguien se siente orgulloso de serlo, es precisamente porque, como por ejemplo, un servidor de ustedes, yo siempre me voy a sentir orgulloso de decir, yo soy doctor en Derecho, egresado de la Universidad de Jalapa, y ahí está el registro, ahí está todo, para que vean que en realidad mi título y mi cédula profesional están hechos con mucho sacrificio, pero completamente legales. Y que nos olvidemos, desde aquí mis felicitaciones a aquellos compañeros que hoy se encontraron arrepentidos y que con alguna institución educativa superior obtuvieron un título de doctor en Derecho y que ahora pues ya nunca alcanzaron mayores grados. ¿Por qué? Porque les anularon su título y su cédula por no haber cursado la carrera correspondiente. Así es de que qué bueno que lo reconocen, qué bueno que están estudiando, y insisto y concluyo, compañeras y compañeros, por favor, vamos a hacerlo, no a parecerlo, y siempre honrar con ética profesional nuestras instituciones educativas. Muchas gracias, doctor Vito. Doctor Vázquez Azuara, ¿con qué concluye usted esta noche de debate? Muchas gracias, doctor. Pues han sido muy elocuentes las conclusiones de nuestros colegas y amigos en este panel, y yo quiero abonar con lo siguiente. Hago votos como académico e investigador en ciencias jurídicas para que este asunto, que es de la más alta relevancia para el país, en realidad se resuelva con un estricto apego a la normatividad, con una visión de derechos humanos y considerando que el trasfondo en realidad es de orden público y de interés social. No olvidemos que quien se encuentra en un procedimiento que cuestiona la legitimidad del trabajo que le dio vida a su título actualmente integra el máximo tribunal constitucional del país. No olvidemos que también está involucrada la máxima casa de estudios, que es de las más importantes en América Latina y América continental, y por tanto el asunto es de la más alta relevancia para la sociedad. En este orden de ideas hago votos porque ya no se obstruya el trabajo de la UNAM, se entienda con claridad que las y los ciudadanos no vamos a
asimilar una estrategia que a todas luces se advierte es estrictamente simulatoria, que lo que queremos como personas, como ciudadanas, ciudadanos, es únicamente la verdad. Y esto no puede ocurrir en la medida en que se siga entorpeciendo el trabajo de la máxima casa de estudios del país. Por eso hago votos, porque desde un acto de reflexión y honestidad, y por supuesto también en estricto apego a los derechos humanos y al Estado de Derecho, se permita trabajar a la UNAM, emitir su dictamen y, bueno, agotar los mecanismos jurídicos que posteriormente sean procedentes, pero no seguir obstruyendo y obstaculizando con argucias jurídicas un trabajo que necesitamos como ciudadanas y ciudadanos que salga a la luz, porque, reitero, están involucradas dos instituciones de la más alta relevancia para el país: la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Universidad Nacional Autónoma de México. Por eso hago votos porque esto se desarrolle conforme a derecho, que no se siga dilatando y que al final, como ciudadanas y ciudadanos, tengamos el derecho de conocer la verdad que impera en torno a este tan multifacético tema que nos ocupa. De esta manera yo cerraría. Muchas gracias, doctor Azuara. ¿Hubiese por ahí algunos todavía pendientes de salud o ya está? Han sido todos, mi querido doctor. Muchas gracias. Bueno, pues, estimados cibernautas, hemos llegado ya al final de este programa de Noche de Debate, y un tema pues un poco escabroso como lo es el que hoy abordamos, pero lo hacemos con el mayor profesionalismo y con las personas que ustedes han escuchado, están preparados para esta análisis y discusión. Agradezco la intervención de todos y cada uno de nuestros invitados, que sus opiniones ayudan a comprender el tema que hoy nos ocupa. Pues, para concluir, permítanme decirles que agradezco también al equipo de producción de Acrópolis Multimedios, que encabeza Héctor Montes de Oca, por todo su apoyo para llevar a cabo este programa. Muchas gracias, muy buenas noches, nos vemos en la próxima, a la misma hora, por el mismo espacio. Hasta el próximo jueves. A la vista.